me he centrado en estas clases más que todo en Copilot y en ChatGPT desde la perspectiva del ejemplo que les he traído como para poder ir haciendo ajuste en lo que estamos hablando. No se olviden que en este punto de lo que estamos hablando es de la ingeniería del prompt. A mí, ¿cómo puedo decirlo? Como asesor de ustedes en este momento, me interesa es que quede muy claro que la habilidad que tenemos que desarrollar es la ingeniería del prompt, que inclusive es lo que está dentro de las nuevas competencias digitales del docente, ¿no? Porque desde los marcos internacionales, los documentos rectores frente a esa habilidad de las competencias digitales docentes, pues hoy en día tenemos un montón de circunstancias. La que está llegando nueva es la inteligencia artificial y aún están ahí trabajando en cómo irla aterrizando. El documento más reciente que salió es uno de la UNESCO en cuanto al fortalecimiento de competencias, pero todavía, a mi modo de ver, le faltan como lineamientos mucho más puntuales. Porque, como se dan cuenta, las posibilidades de la IA son bastante grandes. ¿Qué es lo que se requiere? Saber crear el prompt, pero saber crear el prompt tiene los dos elementos propios de la tecnología. El entendimiento de cómo funciona la herramienta, que en eso hemos estado trabajando, pero eso está muy complementado desde los conocimientos propios de ustedes para realizar una tarea, que eso sí ya es una habilidad de cada quien. Yo he tomado la investigación como algo transversal en nuestro ejercicio como ejemplo para cristalizar la ingeniería del prompt. Entonces, recuerden eso. Lo demás son solo cosas propias del conocimiento de la investigación. Quien esté por ahí cerca a ese campo puede decir, profe, sí, pero a mí me parece que tal cosa. De eso se trata. Usted puede agregar, quitar, pulir, ampliar, porque es lo que le da la posibilidad del prompt, ¿correcto? Y hemos trabajado muchas cosas desde lo que he tenido la chance de irles pudiendo compartir. Tips, algo así como recursos, estrategias, tendencias, inclusive. Mire que eso de las tendencias es algo en lo que yo trabajo mucho porque cada día cambia. Es algo complejo. Lo que he notado en estos casi 3 años, porque créanme que me he dedicado mucho a esto porque es mi tesis doctoral, tal cual así como se las estoy planteando. ¿Cuál es mi centro? Que las competencias digitales docentes que se requieren promover justamente en todo las plantas de profesores, algo que demostró la pandemia, hoy en día tienen una competencia más avanzada que es la IA, porque si yo aprendo a manejar la IA, puedo solucionar cualquier otro tipo de competencia. Yo creo que en las próximas clases lo abordaré más desde lo teórico para que se pueda cristalizar. Pero, por decir algo, yo he escuchado hablar de gamificación, pero no sé cómo hacer gamificación. Pero sí sé que la IA podría convertirse en mi asistente para crear un proceso de gamificación. Y ahora sé que si yo le digo, asume el rol de un experto en gamificación y que tu tarea es ayudarme a crear un curso gamificado de sobre tal cosa, entonces ahí me estoy adentrando en una solución que dé cuenta a las dos. En ese punto es que estamos. Hoy voy a compartirles algo así como más tips dentro de lo que cabe, porque tenemos que cristalizar esa competencia de la ingeniería del prompt, que se alimenta de los 3 principios clave. El pensamiento algorítmico, pensar en soluciones pequeñas. El machine learning, el entrenamiento de la máquina, siempre pensar en el contexto, en las partes claves de lo que va haciendo el procesamiento de este sistema. Y el tema de la ética, que también es muy importante y transversal y al cual es el donde más lineamientos faltan, ¿no? Porque no hay todavía algo puntual en ese sentido. Yo lo baso en los 3 principios que les había dicho. El gobierno de los datos, que toda la información sea entregada por usted en lo posible. El gobierno humano, todo lo que se haga está revisado y aprobado por usted. No puede confiar ciegamente, no porque se equivoque la IA, sino porque es justamente un tema ético, ¿no? O sea, ¿dónde está su aporte en ese sentido? Y lo otro está en el tema de la iteración. Entonces, recuerden que la primera respuesta no siempre va a ser la mejor, no la correcta, sino que buscamos la mejor respuesta posible. Entonces, se va a requerir varios procesos de pulir hasta llegar a ese tipo de circunstancia. Y en eso estamos, ¿vale? Para que de pronto no nos vayamos a equivocar, porque en las próximas
la ingeniería del prompt la vamos a utilizar en la parte pedagógica. Entonces, claro, empezaré a hablar de lo que viene siendo los conocimientos pedagógicos, pero en todo va a estar por ahí cercano la IA. Eso espero, para que se vuelva una aliada y no un enemigo en todos los procesos que vienen siendo propios de la práctica pedagógica. Me comprometía que hoy íbamos a trabajar este esquema, ¿no? Para terminar de afianzar la ingeniería del prompt. Un mapeo bibliográfico propio de cualquier proceso de investigación. No se olviden que la investigación no solo estoy haciendo referencia a cuando hacen un proyecto de investigación tipo tesis o un artículo científico, sino cuando uno busca información. Si lo uno con el tema del gobierno de los datos, por aquí debería empezar, ¿no? Porque lo primero que yo tendría que encontrar para solventar un problema debería ser la información de base. En el proceso de investigación académico, por decirlo así, para entrar dentro como del rigor de la sistematización, porque para mí, pero es que es cosa mía, lo tengo que hablar entre paréntesis, porque tengo que ser claro con ustedes. No siempre la epistemología rige las cosas, ¿no? Porque si uno se basa en una sola posición, pues ahí se va a quedar. Pero entonces, para mí, la investigación es justamente eso, la búsqueda de información que me dé ese soporte, ese alimento para poder crear una solución. Cuando voy a la academia, entonces eso significa que es para algún proyecto en específico, pero si es para otra cosa que de pronto no requiere como ese rigor, ahí tengo un poco más de libertades para hacer una gran serie de cosas, desde planear un curso hasta crear algún tipo de estrategia pedagógica. Y entonces, si mal no estoy, me hacen acuerdo de lo que pronto ya les haya explicado, ¿no? Generalmente uno suele partir del plan de búsqueda, que ese plan de búsqueda fácilmente usted lo puede hacer justamente con la inteligencia artificial. ¿Qué tendrían que hacer? Asume el rol de un experto en búsqueda de información, o si le quieren llamar de otra forma, la creación de un mapeo bibliográfico. Ahí va a depender de su manejo de ese tipo de conceptos. O una revisión sistémica, que es un poco más avanzado dentro de lo que son las estrategias o técnicas de búsqueda de información. Y a ese asistente le pueden decir, créame una ruta para la búsqueda, un plan de búsqueda. Y generalmente viene así. Ahora, ¿qué tiene que tener esta estructura? Pues no necesariamente, ¿no? Eso va a depender de cómo ustedes lo quieran hacer. Pero entonces, intentémoslo para que no quede en palabras, sino que se vea. Asume el rol de un experto en, yo siempre parto de la premisa, ¿cómo lo puedo decir? Pensamiento algorítmico, el campo más amplio de la solución. En este caso sería la investigación. Pero entonces vuelve y juega, pequeñas soluciones. Ya les había dicho, la investigación tiene varias clasificaciones. A mí me interesa en este caso la investigación educativa, que es diferente a las otras investigaciones por el tema de lo sociocrítico, ¿no? Pero esos son conocimientos previos, por así decirlo. Tu énfasis es la búsqueda de información para elaborar un mapeo bibliográfico. Aquí no requiero más porque este ChatGPT solo me va a servir para configurar los parámetros básicos, pero no para buscar y demás, a que no tengo que darle el rol como tal de lineamientos de búsqueda, que eso sí toca hacerlo en otra herramienta. ¿Entiendes tu rol y tarea? Ese es siempre el tema de Machine Learning. Identificar bases de datos, ubicar tendencias, organizar la información en matrices, proponer rutas de profundización, criterios de inclusión, exclusión de la literatura, redactar síntesis. Entonces, mira que sin darle mayor información sobre el mapeo, él saca las características principales, porque no se olviden que tiene unas bases de datos, una información, libros, artículos y demás que hablan de esto, él va, revisa
y en función de eso trae la información. Ahí es donde está el tema de que si yo no tengo un conocimiento muy profundo en algo, el simple hecho de poner esta instrucción inicial convierte al asistente en el experto que requiero para que me ayude. Esa es la parte clave de todo este proceso. Entonces, mira, que de ahí vienen cosas muy puntuales. Entonces, tendría que darle el tema, que yo estaba trabajando competencias digitales, si mal no estoy, ¿no? Y le podría dar este planteamiento del problema, inclusive si quisiera, como para que tenga más ideas dentro de lo que les he dicho el gobierno humano. Es más, voy a hacerlo así para que me quede más organizado. Porque me está preguntando cuál es el tema. Entonces, te comparto mi primer borrador del tema. Núcleo temático. Integración de la inteligencia artificial generativa en la educación superior y su relación con el desarrollo de competencias digitales, alfabetización en IA, docentes y estudiantes con énfasis en implementación institucional. Listo, tendencias globales, impacto. Aunque bueno, yo aquí tendría que especificarle, porque acorde a lo que yo estoy trabajando, o es docentes o es estudiantes. Pero eso es investigación. No tiene nada que ver con la IA ni mucho de eso, ¿no? Lo que les digo, es el gobierno humano. No pueden confiar en que ya porque le entregué todo está bien. Desde la investigación, ¿cuál es el problema aquí? Que yo veo muchas variables. Integración de la inteligencia artificial en la educación superior está bien. Y su relación con el desarrollo de competencias digitales, alfabetización ya en docentes. Hasta ahí nada más. Lo otro no, porque son variables demasiado grandes como para hacer un proyecto. O hablo de innovación o hablo de riesgos éticos, las brechas es otra cosa, entonces no es lo que se interpreta y tengo que decir, porque mira que él ya empezó a organizar y en función de eso así no me funciona como tal. No es porque lo que está haciendo está mal, ¿no? Sino que lo dejé que haga como él quiera y eso no debería pasar. Por eso a mí me gusta siempre colocarle, antes de comenzar, ten en cuenta lo siguiente para enfatizar en el tema del Machine Learning. Voy a colocar el eje central de la propuesta es, y lo que les digo, antes de continuar, lo entiendes o algo por el estilo, porque necesito que irlo calibrando. Eso, entonces mira que aquí ya me cambia. ¿Cómo las universidades están incorporando la IAG? ¿Qué competencias digitales docentes se requieren? ¿Cómo se define desarrollar la alfabetización en inteligencia artificial? ¿Cuáles son los modelos, marcos, tendencias? Me parece que está bien. ¿Qué vacíos existen entre la teoría, las políticas educativas y la práctica docente real? Ahí sí me llama más la atención, lo veo más centrado, pero esa es una decisión humana, o sea, ya cada quien tiene que decidir si por ahí es lo que busca o no, porque por acá me estaba hablando de muchas cosas y así no funciona. Y volviendo a lo que les decía, entrenamiento de la máquina, entonces existen las dos formas de entrenamiento. Cuando le voy diciendo, antes de continuar, estoy yo como controlando, y la otra es cuando le doy un ejemplo directo, que en este caso podría tomar, no se olviden que no, solo estoy explicando para que se vaya como entendiendo, ¿no? Entonces le voy a decir que quiero un plan acorde a ese esquema que está ahí. Y estoy capturando pantalla. Lo primero es adecuar el plan de búsqueda acorde a la imagen y le pego la imagen para que en adelante me entregue las cosas así, en ese esquema que está ahí. Mira, entonces el haberle dado la imagen le permite justamente seguir bajo el mismo esquema. Ahora,
aquí vienen dos cosas que no sé cómo tomarlas, pero son las posibilidades reales, que por eso le digo, yo no considero que esté bien o mal, sino que dentro de lo ético habría que decidir hasta qué punto podemos llegar, ¿no? Pero suponiendo, porque digo, no, pero yo tengo que entregar este plan y tendría que copiarlo de aquí y empezar como a, ¿dónde está? Empezar como a cambiar acá, ¿no? Porque no me lo está entregando así, así, tal cual, ¿no? Porque pues el esquema o la interfaz gráfica no le da como para ese tipo de cosas. Pero si yo le dijera, mira que hizo todo, ¿no? Esta parte sí no se la confío, pero antes de ese le digo, antes de continuar, entrégame el plan en un documento editable de Word, le puedo colocar, o de procesador de texto si quieren, donde esté la tabla del plan de búsqueda acorde a la imagen de referencia. Y ahora este asistente tiene esa posibilidad de hacer ese tipo de archivos. Hay otros asistentes que no lo hacen, no tienen la chance de esa parte de crear, ¿no? Que por eso cuando me preguntan, ¿por qué ChatGPT? Para mí, porque tiene ese tipo de posibilidades y mucho más en la versión, pues, de pago. Que también si la pregunta fuera, ¿vale la pena pagarlo o no? Entonces, por ahí también viene. Y miren que me lo descargó. No sé si se está compartiendo el archivo de Word, porque no recuerdo si lo habilité o no de esa manera. ¿Me confirman si lo están mirando el archivo de Word o se quedó en el navegador? Sí se mira, Buenas profe. noches. Sí se mira. Ya. Es que lo volví PDF para que salga en el navegador, porque creo que solo compartí el navegador. Pero sí se está mirando que sí lo hizo, ¿verdad? O sea, aquí lo que me falta es colocarle las líneas de la tabla, o sea, darle formato a la tabla, por decirlo en ese sentido. Pero mira que sí lo hace, es un documento de Word que no lo muestro, no, como digo, no lo puedo mostrar por la parte como compartí, pero me deja editarlo, que por eso lo volví PDF y todo, y como lo están viendo. ¿Correcto? Entonces, es para entender las posibilidades técnicas y que esas posibilidades técnicas van a depender, como les digo, de sus competencias en el manejo de la ingeniería del prompt, porque solo es pedirle, hay que tener en ese sentido como un poquito más de creatividad, por decirlo así. Una creatividad como en buscar soluciones, justamente el tema del pensamiento algorítmico. Miren que a mi modo de ver, voy a colocar ahí paréntesis también porque son ideas mías. Ahí es donde yo veo el tema real de la diferencia entre el nativo y el inmigrante digital, porque los jóvenes en ese sentido son como mucho más creativos, pero es una creatividad curiosa porque no es que los haga más hábiles a que los inmigrantes, sino que siempre buscan la más fácil. Y al buscar la más fácil, pues de una u otra forma van encontrando soluciones, que no debería ser como el idóneo desde la formación, pero lo logran, ¿sí? Pueden haber dicho, hágame una imagen, y lo hace. Entonces, todo eso depende, pero por ejemplo, este tipo de cosas son buenísimas cuando uno está trabajando en algo en lo cual se requiere una solución más rápida. Porque, por ejemplo, y vuelvo a mencionárselos. Competencias digitales. Yo creo que sí toca como traerlo a colación. Lo voy a traer entre esta y la próxima clase. Pero, bueno, veámoslo desde acá. Competencias digitales, marco europeo, Digicom. Este es el documento clave en este momento.
Entonces, mira que estas son las competencias que uno tiene que desarrollar, las clasifican así. Saber buscar información. Mire que, por ejemplo, para ponerlo práctico, ¿qué dice la competencia? Que una persona tiene que ser capaz de navegar, buscar, evaluar datos y gestionar esos datos. Entonces, eso es lo que hemos hecho nosotros con estas rutinas que les he ido compartiendo, ¿sí? Cuando le dijimos busca referentes, hasta tal cosa, hemos hecho un cambio en la forma de buscar la información. ¿Eso nos vuelve más competentes? Mi percepción es que sí. Porque si me quedo en la premisa, no, profe, pero pues es que qué fácil ahora hoy en día buscar. Pues esa es la base de la tecnología, se los venía diciendo desde la vez pasada. La tecnología está hecha para facilitar. Y entonces no hay que tenerle miedo a ese tipo de cosas, pero hay que usarla en un criterio un poquito más constructivo, que por eso tomé el ejemplo de la investigación, porque puede servir para muchas cosas. Mira, por ejemplo, aquí, ¿dónde está? Porque aquí también está. ¿Dónde? Comunicación, colaboración, interpretar tecnologías, derechos de autor, protección de dispositivos, problemas técnicos. Tiene que ver con la alfabetización informacional. Ah, bueno, aquí también estamos aquí. Entonces, por ejemplo, dice comprobar que la información sea falsa o verdadera. Yo estaba trabajando con unos profesores y estábamos creando y me quedé con este, mira, se los muestro, porque era como el tema del ejemplo, ¿no? Y lo venimos trabajando así. Uy, pero he hecho harto con este porque no me llega al principio. Mira, asume el rol de un experto en identificación de noticias falsas. Tu tarea es buscar varias fuentes de información sobre un tema puntual, contrastar la veracidad de las mismas y a partir de al menos la comparación de 20 de ellas, establecer si la noticia es verídica o no. Y de ahí en adelante lo que yo hago es compartirle una noticia y él me dice si eso es verdadero o falso. Entonces, por ejemplo, el tema de los problemas que tenemos con la alfabetización informacional debería ser más sencillo en la actualidad. Pero a mi juicio, cosa mía, vuelve entre paréntesis, a los muchachos, pero me estoy refiriendo por allá en la educación básica, ¿no? Porque ya los grandes es otro tema, pero a los que están comenzando se les debería enseñar algo tan sencillo porque ellos tienen, ¿no? El Copilot o el que sea, al mismo Perplexity también puede ser, ahí en su celular. Y si lo uniéramos en una práctica que se vuelva algo como más de todos los días, eso evitaría que caigan en noticias falsas. Porque cuando entran a sus redes, de eso van a estar bombardeados. A ver, busquemos algo que parezca como no tan creíble. Este, por ejemplo, mira. Y que yo ni siquiera estoy afiliado, pero me llegan este tipo de noticias. No sé por qué. ¿Qué dice aquí? Pero no, es que con razón, ni siquiera tiene la noticia completa. Que supuestamente no importa que sea en inglés, copiémoslo, porque acá lo va a interpretar. Simplemente tengo que darle es la noticia. Va entre las llaves, porque es el texto, yo lo configuro así, que lo que iba entre llaves, y él me dice, el artículo que circula sobre un supuesto evento planetario el 27 de noviembre carece totalmente de respaldo científico, institucional, funcional. Es un ejemplo clásico de desinformación viral, lenguaje o lenguaje alarmista, fuente anónima sin evidencia, verificable ni respaldo de agencia. Ah, bueno, entonces esto no es cierto. Lo mínimo que yo debería hacer es no darle compartir o no darle me gusta. Automáticamente, si vamos como a las competencias de seguridad, decirle aquí, ocultarme este tipo de cosas o bloquear. Y allí estarían como las buenas prácticas. Pero como les digo, ¿no? Parece como que fuera algo, no sé, obvio o básico, pero a mi juicio es lo que debería enseñarle un profesor a un estudiante. Inclusive también, ¿no? No sé ustedes que están más ahí en el pregrado, no sé si esto que acabo de mostrarles sea pertinente en un curso de primer semestre, por ejemplo. Podría ser, ¿no? En un sentido. Y ya con eso empezamos a hacer unos cambios constructivos. Y no es que la IA quite o que no enseñe. Podría enseñar, lo que pasa es que no la acompañamos. Y volviendo al tema de las competencias digitales, pues si un profesor no sabe eso, entonces ¿cómo le enseña a sus estudiantes? Lo vemos más puntual, como les digo, a medida que vamos avanzando. Pero en eso se mueven los principios que estoy tratando
de fortalecer con ustedes, ¿no? Que sé que ya lo hacen, pero la idea es como tener un poquito el panorama más puntual y más claro en ese sentido. Y de ahí para allá, lo que quieran, crear, por ejemplo, contenido. Imagínate, pues ya me acabo de crear el documento. Ah, bueno, pero ya me acordé por qué era que venía acá. Porque en educación, porque estas competencias son a nivel general, ¿no? Hay otras que son en educación. Por ejemplo, es que lastimosamente el referente que tenemos nosotros, a mí me parece muy bueno, pero es muy antiguo, lastimosamente. Competencias digitales, docentes, pero es que tiene un nombre, se me olvidó, para el desarrollo profesional docente, sino que ese documento es como del 2013, 2014, entonces son 10 años, y eso tecnológicamente hablando es muy viejito, ya ni siquiera la IA entró aquí, pero la verdad sea dicha, estas 5 dimensiones siguen siendo todavía muy pertinentes. Entonces, en este documento nos hablan de la competencia tecnológica. Eso hace referencia a distinguir las habilidades técnicas, saber cómo funcionan las herramientas, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, desde poner el video BIM hasta crear la presentación, lo que sea. A veces se confunden competencias digitales solo con esta dimensión, que es el manejo técnico. Es importante, pero no es lo único. Luego está la competencia pedagógica, que es saber reconocer las posibilidades que ofrece una tecnología, sus pros, sus contras, cómo me ayudan, cuáles riesgos puedo tener y cómo los evito. Entonces va en el sentido de la enseñanza. Luego está la competencia comunicativa, que yo a esto le di. Lo que pasa es que este documento, por si de pronto no se los comenté, pero valga la oportunidad, esta es la base de mi tesis de la maestría, de 2014, por eso me acuerdo tanto. Entonces tuve que estudiarlo muchísimo para poderlo llevar como a la práctica. Mira, por ejemplo, esta competencia comunicativa, yo aquí me acuerdo mucho de mi esposa, porque siempre la cojo de conejillo de indias cuando estoy en estas cosas. La competencia comunicativa desde lo epistemológico dice que es la habilidad que tiene que tener un profesor para comunicarse a través de los entornos digitales. Entonces va desde porque eso se va uniendo, pero es un pentagrama. Va desde el manejo del correo, de los chats, pero más que nada es entender cómo se comunican. Entonces, por ejemplo, es darle valor a los emoticones, a los memes, al like. ¿Qué dicen los estudios de muchas personas? Que para un estudiante nativo digital es mucho más importante el like, el símbolo, que a veces decirle algo. Entonces uno dice, mira, qué tan importante en ese sentido, ¿no? Todo lo que va dentro de lo comunicativo y el lenguaje a veces que se traduce ahí. Más importante, o sea, muy puntualmente dice, es la capacidad de transmitir emociones a través de la tecnología. Entonces uno dice, ¿y cómo puedes transmitir emociones? Por eso me digo, a ver, ¿cómo le digo que la amo sin decirle directamente te amo? Y entonces uno comienza a jugar con el corazoncito. Le he hecho hasta sticker, ¿no? Para ver cuál es la reacción, pero va en ese sentido porque toca probar. Han visto, yo me imagino que sí lo vieron, ¿no? Esa película de adolescencia, ¿es que es en Netflix? Adolescencia. Sí, esta. Para no tirar spoiler, para que se entienda como en ese sentido. Sí, un sí o un no ahí en el chat para saber. Pues, eso fue que a principio de año, más o menos. Exacto, profe Mario. O sea, a mí lo que más me llamaba la atención de esto es que hay un capítulo, creo que es el 2 o el 3, cuando el investigador va al colegio y que el hijo le comienza a decir que no está leyendo lo que estaba pasando en el Instagram, entre las charlas del chico con la chica, ¿no? Y el montón de cosas que representaban los emoticones. No sé si lo vieron o le pusieron atención a ese detalle tan clave en todo esto. Entonces, por ejemplo, esa es la mejor forma de contextualizar lo que significa esto, ¿no? De la competencia comunicativa. Mira qué tan importante.
Competencia investigativa, entonces, pues saber buscar información, que en eso hemos venido como trabajando, no doy un ejemplo, pero puntualmente, tuve qué vuelta tan larga que di para llegar a esto. Aquí, en esto que quería hablarles. También habla de la competencia de gestión. La competencia de gestión, a veces no como tan apreciada, pero que a mí me parece muy importante en el desarrollo profesional de cualquier docente, no importa el nivel y demás. La competencia de gestión lo que dice es que un docente tiene que ser capaz de manejar las plataformas digitales que le ofrece su institución o que existen para facilitar su trabajo. Tiene que ver como con su desempeño. Entonces no se olviden que gestión es justamente eso, ¿no? Que yo pueda hacer las cosas de forma más rápida y demás, que por ahí vienen un montón de circunstancias. Usted tiene que aprender a manejar el correo institucional, que tiene que aprender a manejar la plataforma. Yo creo que allí en la universidad es Moodle, ¿no? Si mal no estoy. Que tiene que aprender a manejar el sistema de evaluación. ¿Cómo se llamaba? Porque hay un sistema de evaluación. Yo me acuerdo que tuve que ver 2 tutoriales cuando trabajé de profe hora cátedra allá porque tiene sus cosas, ¿no? Pero uno después se vuelve buenísimo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y entonces, desde la perspectiva del COES, sí, profe, el COES, desde la perspectiva de gestión, y ahí me quedo, esto que acabo de decirles acá y entrégame en el documento de Word, quien dice, no, pero es para facilitarle la vida al profesor, pues la respuesta es sí, porque la competencia de gestión dice que tienes que hacer las cosas de forma más, no más fácil, sino que un desempeño más alto, ¿no? Muy de la ingeniería, bien hecho, pero en poco tiempo, porque ustedes tienen muchas cosas que atender, todo docente. A veces hay cosas que en la educación que son curiosas, ¿no? Que atienda a 50 estudiantes y déle retroalimentación, pero pues ¿cómo le hace uno con solo 2 horas a la semana o ese tipo de cosas? Bueno, yo me atrevería a decir, y no sé si ustedes me respalden, el plan que a uno le dan en cualquier institución de educación con las horas y demás, generalmente nunca son horas reales. O sea, y es un tema no de universidad ni más, sino que es difícil calcular el tiempo, ¿no? Y entonces te dicen 2 horas de acompañamiento, pero tú sabes perfectamente que en 2 horas de acompañamiento no vas a alcanzar a ver a todos tus 50 así como quisieras. Y entonces hay que hacer rendir el tiempo, por decirlo de alguna manera. Eso es lo que dice la competencia de gestión. Hay que aprender a gestionar el tiempo que tenga. Si me sobra, pues buenísimo, si es que llegan a ese caso. Pero si no, este tipo de cosas me parece a mí que son muy importantes. Y vuelvo di una vuelta larga, pero importante. Vuelvo a lo que les decía al principio. Si entienden este tipo de cosas desde la ingeniería del prompt, mira cómo la IA sí es transversal, porque me soluciona cualquier tipo de esas dimensiones, ¿no? O lo que pasa. Y entonces se lo mide por estos 3 niveles. Explorador, cuando apenas estoy empezando, integrador, cuando ya lo comienzo a utilizar en mi práctica, y innovador, cuando comienzo a hacer como transformaciones y comienzo a integrar muchas más cosas. Por ejemplo, yo primero conocí que el Genially, el profe hacía unas presentaciones en Genially. Ahora voy a empezar a trabajar Genially en mis clases para mis presentaciones. Innovador. Mira que yo ahora cojo Genially y lo uno con Canva y además los llevo directamente a mi plataforma. Es algo así, expresado en términos un poco más prácticos. Y sí, inclusive este documento trae hasta el examen que deberían hacer para saber en qué nivel están. Lo que pasa es, como les digo, es del 2014 y se fue quedando y viene como en este ciclo. Si respondo a ciertas preguntas, entonces estoy en el nivel explorador. En cuanto digo que no, en ese nivel me quedo. Ya en este punto yo creería que ustedes están más adelante por todo lo que han hecho en su experiencia y demás, y más lo que hemos hablado. El marco común europeo marca lo mismo, solo que pues no pensado en educación, sino en general. Pero uno lo puede aplicar a la educación de una u otra forma. Bueno, dejémoslo ahí porque le di vuelta a lo que no era. Tengo mi plan. Él ya me entregó el plan como tal, ¿no? Entonces, miren que es para entender la circunstancia particular de la cual les estaba hablando. Y les dejo esa perspectiva. No, pero dejémoslo para otra charla, porque si no voy como soltando cositas y pierdo el orden.
Luego me hacen acuerdo que hay que hablar de las TAC para eso de las series y demás. Les decía, entonces con ese plan de búsqueda uno ya se iba, eso es una técnica tradicional, milenaria, yo creo que puedo decir, ¿no? O sea, siempre se ha hecho así, sino que antes me tocaba a mí irla organizando, ahora pues la IA me puede ayudar y me crea las combinaciones y me da tal cual la fórmula, y de aquí lo que me falta es ir a una, a una, a una biblioteca que puede ser el Google Académico, o si ya quieren Scopus o algo por el estilo, pues ya toca es pagar, que uno entra por la universidad generalmente, ¿no? Y aquí se pone la fórmula. ¿Dónde me la dejó? Mira, me puso por los diferentes, por las diferentes variables, ¿no? Eh, Todo eso también tocaría irlo como ajustando. Pongamos que voy a trabajar con esta. Y entonces me va a entregar información mucho más relevante en función de esos temas. Solo es el tema de cómo buscar. Luego, pues viene el tema de justamente de la inclusión, la exclusión, los años, el tipo, bueno, todo eso manejo como tal de este tipo de bases de datos. El tema es que cuando yo encontraba un artículo, tenía que ir al artículo, ver el PDF, por lo menos irme al resumen y de aquí del resumen tratar de sacar la información que va dentro de esta matriz. Título, autores, resumen, cuál era el objetivo, cuál era la metodología, cuáles son los resultados, cuáles son las conclusiones, cuáles son las recomendaciones. Esto de las citas es cosa mía. A mí me gustaba sacarlo para después utilizarlo dentro de esos planteamientos y esas redacciones. Y la URL. Ahora, este tipo de circunstancia la puede hacer la misma IA. Tengo ese prompt que sí se los voy a compartir porque, ¿dónde fue que lo puse? Porque pues me he dado cuenta que la IA me puede ayudar con ese proceso. Ahí es donde viene el tema. Mira, genera una tabla de mapeo bibliográfico. Bueno, yo fui evolucionando. Mira que primero, tomando la misma perspectiva, me voy acá. No se olviden que la diferencia para utilizar Copilot es su habilidad para conectarse a Internet. Ese es el punto diferencial con ChatGPT. Pongámosles ese prompt aquí para que lo vayan haciendo. Mapeo. ¿Listo? Y él ya lo tiene. Y entonces, porque todo tiene como un trasfondo. Entonces, mira, yo tomaba este prompt, se lo ponía acá y dejaba unos datos claves. Mira, el título del artículo, porque en una primera instancia, porque vuelve y juega, llevo años en esto, ¿no? De ir buscando y probando. Entonces, para saber que si era cierto, copiaba el título. Lo demás está, título, autores, palabras clave, resumen, objetivo, resultados. Le pedía que me haga las 3 citas y le daba la URL del artículo. Entonces, esta que está aquí. Lo que obtenía era que automáticamente él leía ese artículo, o sea, me ayudaba con yo no tener que leer todo esto y sacar como los documentos, lo hacía por mí porque es un tema estadístico y mira que él me entrega los datos. Y para darme cuenta que si era una información real, me basaba mucho en el tema de los autores. Tiene que estar los autores para saber si sí o si no, porque de lo contrario significa que no me lo está leyendo como tal el documento que es.
pero no lo puso, mira, justamente habría que hacer la revisión. Así, aquí está. Pero como yo soy el dueño de dónde viene la información, entonces lo puedo arreglar. Mira que si tomo, no sé por qué no tomó la información de los autores. Algo ahí habría que hacerle al PROM. Bien. Veamos a ver si lo corrige. Ahora sí ya. Sin haberle dado los que eran. Ese tipo de cosas habría que hacer, pero sí la idea de que me puede traer toda la información. Y entonces, si yo hago un proceso y tengo unas identificadas, ahí lo puedo solventar. Pero el problema de este es que me toca uno por uno y vuelve el tema de la gestión. Si tengo el tiempo como investigador para poder dedicarme a ese tipo de cosas, pues buenísimo. Pero ya depende como de cada quien. Desde lo ético sería lo mejor, porque estoy controlando como tal la información que me va llegando y me parece pues muy productivo en ese sentido. Pero si no, entonces hay que hacerlo de forma mucho más puntual. ¿Dónde está? Entre tantos. Entonces me acuerdo que por ahí lo tenía ya escrito, pero bueno. No. Habría que irle diciendo que busque en fuentes académicas y que me entregue, ¿no? Por ejemplo, realiza el mapeo acorde a este mismo esquema dentro de un plan de búsqueda acorde a esta ecuación, que la tengo ahí, ¿no? Perdón. Quiero que busques en revistas indexadas de diferentes, si las puedo especificar sería mejor, diferentes bases de datos, al menos 5 artículos reales de autores reconocidos, lo que habíamos hecho la vez pasada, acorde a su nivel de citación. Voy a dejar ahí por tiempo. Empecemos con los 5 primeros de la base de datos Scopus, le voy a colocar, que sean de acceso libre. Y entonces aquí obtengo algo más, es porque ya me va empezando como a buscar mucho más. Mira, suele pasar que se va como
como trabando ahí en el tiempo. Pero mira que tengo ya 5 artículos que están trabajados de esa manera. Un primero, habría que revisarle si existe. Siempre me pasa lo mismo con el DOI. Tengo que aumentarle que me dé el enlace. Bien, pero aumenta el enlace al documento dentro de la tabla para poder mirar el archivo en su fuente original. Mira, qué buena pregunta esa, profe Diana, ¿no? Si los autores reconocidos en Ibere se refiere a que han citado en algún periodo. Eso hace parte del PROM, o sea, si tú le colocas ese tipo de instrucción más citados en el 2025, entonces claro que tendrías un eje mucho más transversal. Yo lo puse muy general, pero tiene razón en el sentido de que hubiese sido bueno delimitarlo en función del tiempo. De ahí la importancia de los detalles del PROM. Por eso les digo que no hay como un PROM maestro que yo pudiese llegar a utilizar, sino que hay que ir probando. Yo cuando voy probando y obtengo algo, lo voy guardando, así como se dan cuenta en los archivos que voy abriendo. Pero pues no significa que ya estén del todo terminados. Y ahí es donde viene la parte humana. Los humanos que más detalle le pongan, ahí está el proceso metacognitivo que se debería tener en cuenta, porque esos son los tipos de detalles que dan justamente valor o que evidencian qué tanto se aprendió o no sobre un tema específico. Mira que, por ejemplo, en tu opinión, profe Diana, me da cuenta de que tú has hecho investigación y tienes en cuenta más cosas. Yo aquí a veces por el tiempo no acabo como de pensar todos los elementos del PROM, pero pues ya cuando uno está trabajando en un espacio como más puntual, no me dio las 2 veces. Ese es el problema que teníamos la vez pasada, que ya lo habíamos arreglado, ¿no? El tema del DOI. De pronto convendría ser primero uno. Por ejemplo, esta parte me gusta. ¿Quieres que organice estos 5 artículos en una matriz comparativa de tendencias, dimensiones, competencias digitales, evaluación? Por ejemplo, uno lo que busca es justamente los vacíos. Para eso podría llegar a servir, ¿no? Son 2 cosas. Hay que tener la matriz llena, entre más artículos tengas mejor, de eso hace parte el proceso de mapeo, entonces uno va diligenciando, pero luego hay que contrastar la información. A mí lo que me gusta es primero buscarlos, tenerlos ahí, pero que sí funcione el enlace, que en este caso sabemos que sí funciona, sino que por algo que puse mal en el prompt no me está dando como tal el enlace, tengo que solventarlo. Y una vez que tengo la información, esta matriz se la comparto a ChatGPT para que me haga ese trabajo de identificar los vacíos, porque le confío más a ChatGPT el procesamiento. Acá le confío más el tema de la búsqueda por su conexión a Internet. Solucionemos ese tema de los enlaces porque no puede quedar así. No, si es el caso, es muy ambiguo. Escribe la ruta completa de la URL de la página. Se me ocurre a mí. ¿Ustedes están familiarizados con el tema de los acortadores de URL? Solo por un tema técnico. Es un sí o un no lo que busco para saber si es necesario explicarlo o no. Ah, bueno, porque lo que está haciendo aquí es dándome un acortador, ¿no? Y puede ser que en ese proceso de acortar la URL me esté dejando un datico que no permite que el enlace funcione. Ah, mire, esta es la otra, que es Scopus. Claro, yo creo que es más por ese lado, que de pronto esa es una base de datos a la cual hay que entrar con un usuario registrado, que generalmente uno se va por
por la biblioteca de la universidad y entra, ¿no? Que me imagino eso, ustedes lo manejan. A ver, cambiemos a esto. Busca otros 5 artículos de una que sea como más accesible, de la WOS, la Web of Science. Formato de tabla y que sean diferentes a los de Scopus que ya me entregaste. Veamos a ver si así ya funciona. Mira que sí. O sea, como les digo, la rutina, que ya la he probado, sí funciona. Sino que es este tema del acceso. Como es de acceso abierto, por eso me lo entregó. Del grupo Taylor y Francis. Mira, es una buena base de datos. Acá el enlace sí funcionaría, pero tengo que tener abierta la sesión de Scopus, que generalmente eso es de pago, y me funcionaría la revisión del artículo. Entonces, sí funciona en ese sentido. ¿Qué he ganado en la perspectiva práctica? Tiempo, ¿correcto? Es el tiempo de trabajo, porque perfectamente quienes hayan hecho investigación desde la dimensión revisión documental saben que este tipo de cosas suelen tardar, ¿no? Y ahí el problema del asunto, pero volviendo a lo que les digo, no es que esté bien o mal, sino gestión docente para nosotros, porque pues el tiempo también tiene sus circunstancias. Y aunque no lo crean, y yo sí me caso con esa idea, el mundo de hoy pues todo es producción. Si usted no alcanza, otro alcanzará. O no sé si es muy del privado, pues que a uno siempre tienen ese discurso. Si usted no puede, aquí tengo hojas de vida que sí quieren hacer las cosas y lo mantienen así. Bueno, en ese sentido es como para entender lo que les digo. Miren, vamos al otro, supongamos este. Creo que aquí lo tengo por hojas. Eso también es importante. Si yo le voy a dar eso a ChatGPT, interesante entender que ChatGPT me lee el libro de Excel, pero no me lee las hojas, ¿no? Yo sé dividir por hojas la base de datos para que dentro del proceso de revisión, pues tener como el dato puntual. Cuando uno va filtrando, comencé con 1000 y algo, saqué las que estaban en español, la que me decía la profe Diana, el tiempo, y entonces me quedaron 30. Ah, bueno, esas 30 son las que tengo aquí, o las que sean. En otra base de datos hice lo mismo, verifiqué que no estaban duplicadas y me quedaron 20. Ah, bueno, son las 20 que están acá. Y en función de eso uno va trabajando después las categorías. Pero recuerden que ChatGPT no me lee. Entonces la hoja que deje activa será la hoja que vaya a leer. Pero eso ya es competencia técnica, yo no sé si lo puedo llamar básico. No sé si lo sabían o no lo sabían. O ahí viene lo que les he dicho siempre. De esas cosas del contexto que uno dice, esto lo debería saber todas las personas, pero puede ser que no. O la otra, la práctica. Por eso insisto tanto en el tema práctico. Es que son esas cosas que uno no aprende hasta que no se enfrenta, ¿no? Y no va haciendo como tal. Voy a tomar este primero que tengo aquí, que justamente este mapeo era de inteligencia artificial. El prompt de los 5. Lo que pasa es que no lo... Tengo uno, profe, me lo recuerda para la próxima clase, es que tengo uno que ya lo tenía más desarrollado y no sé por qué no lo encuentro entre mis cosas aquí. Porque ese que hice ahorita lo hice así como muy en función de esto. Tengo otro que sí es copiar-pegar. Entonces, se los voy a compartir ese para que sea como más amplio en la búsqueda. Pero a nivel general, lo que espero que se entiende, como les digo, ¿no? O sea, mira cómo todo está relacionado en función de lo que hemos estado diciendo. La habilidad para el uso de la IA desde la perspectiva técnica tiene que llevarme a fortalecer algún desempeño dentro de esas funciones que tenemos en nuestra práctica docente. Por ahora me he centrado en la investigación y algunos elementos de la perspectiva de lo que es la gestión docente.
pero más adelante tenemos que meternos en la parte de la pedagogía, en la parte de la comunicación. Mira, eso de la comunicación es supremamente importante, ¿sí? Yo creo, a ver, pero es que no los conozco a todos así como tan, pero yo sé que de los que tengo, tienen hijos, ¿verdad? Y hijos entre, pongámosle, entre los 8 y los 15 años, más o menos, o sobrinos o algo por el estilo. Usted tiene que, o sea, tienes que ser testigo de esto que voy a decir. Porque son elementos contextuales, no vayan a pensarlo como bien o mal. Pero si tú tienes un hijo entre 8 y 15 años, tienes que notar, como cosa normal del proceso, que la comunicación es muy diferente. Es bien diferente la forma en la que ellos se comunican, en la que se expresan y están como muy atados a otro tipo de posibilidades. Por ejemplo, mi hijo mayor de 12 solo me manda mensajes de notas de voz. No hay forma de otra cosa. O emoticones, ¿no? Entonces, cuando habla con la abuela, mi mamá me reclama y dice, no, pero es que solo se la pasa mandando esos muñequitos. Digo, pero es que esos muñequitos tienen cosas importantes, hay que leer un poco más allá, porque son sus formas, son sus prácticas. Si tienes la posibilidad de tener un hijo más grande de esa edad, vas a sentir que es diferente la comunicación. Entonces lo de la competencia de la comunicación sí es verdad. Y sin comunicación no hay educación. Y cada generación, que de ahí que es como tan importante el tema generacional, tiene sus propias prácticas, ¿no? Yo, por ejemplo, no puedo mandar algo si no es contexto. Y suena hasta a veces como descabellado, ¿no? Porque te pueden estar reclamando. Pero es que usted manda ese texto tan largo. Pero me parece a mí más difícil mandar nota de audio. Pero como les digo, no bueno o malo, sino tema contextual. Entonces, ahí es donde tienen que ver. Y pues ustedes, profesores universitarios, ya a la larga tienen que vivir esos cambios, ¿no? Los estudiantes que tenían hace 5 años son diferentes a los que tienen ahora desde esas perspectivas. Y allí es donde toca entrar a profundizar. Bueno, me estoy yendo para otro lado. Voy a descargar este archivo. Puede ser como PDF, como Excel, como ustedes lo prefieran, porque aquí está la información. ¿Listo? Voy a ir al chat GPT que tenía también con la mismo rol. Entonces le voy a decir, te comparto la información que recolecté en el proceso de búsqueda para el mapeo. No lo descargó. Ahí ya, me faltaba darle ese exportar. Ay, pero me faltó ahí algo importante, ¿no? Antes de continuar, eso, revisa y dime cuáles son. Bueno, mira que él ya me interpreta, ya me dio el resumen. Me da el primer artículo, el segundo, el tercero, el cuarto, quinto, bueno, todos. Han habido 6 en esa hojita. Formación docente más inteligencia artificial. Mira que ya los clasifica. Entonces, el tema del análisis de la información viene ahí, no directamente alineados. Y, por ejemplo, esto perfectamente puede ir al documento del artículo, ¿no? Ojo con esto, porque son cosas mías, entre comillas, porque hay muchas formas de hacer las cosas. Lo que yo he podido reconocer en esta última parte, donde estoy más dedicado al tema de la investigación y de la publicación. La gente que más publica generalmente son artículos de revisión, más que artículos de aplicación u otro tipo de circunstancias, ¿no? Por el tiempo, porque a veces la investigación es muy técnica. Por ejemplo, yo fui docente investigador hasta el año pasado y a uno le exigen publicar 2 artículos al año. Si tú hicieras una investigación de corte un poquito más transversal o longitudinal, no te da el tiempo. Por decir algo,
Fortalecimiento de las competencias digitales en los profesores de la universidad en año. Esto que estamos haciendo. Y todo esto que estamos haciendo es un curso. Entonces, ¿qué tenía que yo haber hecho antes? Haberles hecho llenar a ustedes un documento, un instrumento, unas preguntas de cómo estaban frente a la IA para caracterizarlos. En función de esa caracterización, se hace un plan de formación, que bueno, el plan de formación ya estaba. Y después del plan de formación, aplicar otro instrumento para ver qué tanto han progresado. La palabra mejorado es antipedagógica, no me gusta, ¿no? Pero qué tanto han fortalecido las competencias. Y si yo encuentro un grado de mejora, entonces ahí sí voy al documento y digo, después del plan, entonces hay que tener en cuenta, y escribo como tal la investigación y demás. Así funciona, pero eso requiere un tiempo un poco más amplio para realizar. Entonces, como no funciona así la parte de la gestión, justamente, entonces hay que hacer algo más rápido. Cuando uno se vuelve bueno en esta parte de la búsqueda, pues le digo que la gente que más publica es muy técnica, o por lo menos los que yo he tenido la chance de estar e interactuar, son muy buenos en este tipo de cosas. Lo que hacen es estas matrices, hacerlas muy bien detalladamente. Entonces ya saben a qué base de datos van a buscar, que van a sacar solo de Scopus, que solo de Elsevier, que solo de Springer, que porque son las mejores, y buscan artículos Q3, a veces ya tienen como identificado cierto tipo de autores y tienen como la matriz ahí más listo. Con la IA, una matriz de estas la puede hacer uno en 1 o 2 días, que imagínate todo lo que te ahorras conociendo cuál es el proceso. Y ya teniéndola, entonces, mira cómo le puedes entregar y él te va ayudando a hacer ese tipo de consignaciones. Si ustedes miran un artículo, por aquí creo que tenía uno, de ese corte, lo que dan cuenta es justamente de cómo hicieron, mira. Entonces, en Eric encontramos 49, que esas 49 corresponden al descriptor de inclusividad en la educación virtual. 81 corresponden a accesibilidad del modelo e-learning. Este UDL no me acuerdo a qué hace referencia, al diseño universal de aprendizaje. Y ahí sobre eso había más, 26,000. Y entonces mira que vas llenando la tabla, que te lo hace tal cual ChatGPT. ¿Listo? Entonces vuelve por la perspectiva de gestión, pero de ahí para allá es conocimientos como tal del manejo de este tipo de cosas. Y van empezando como a hacer relación de qué pasa. Entonces, por años, ¿qué tanto se publicó sobre eso por años? En el 2009 habían solo tantas, en el 2010 creció, en el 2011 bajó, en el 2016 se volvió más importante. ¿Cuáles son los principales autores sobre esos temas en los años? ¿Cuáles son las variables que más utilizan? Y fácilmente uno, utilizando la IA con estos conocimientos muy puntuales de la ingeniería del prompt, puedes tomar un artículo de este estilo como ejemplo e ir haciendo tus propias cosas, ¿no? Y de ahí para allá ir sacando lo que necesitas. El punto clave está en que lo que estás planteando, pues lo tengas claro en tu dominio teórico. Por ejemplo, yo estoy haciendo aquí con esta, o esa era la idea, cuál era el panorama de las competencias digitales docentes frente al uso de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que buscaba? Pues cómo se está formando al docente en IA, qué es lo que se está enseñando, pero ¿qué es lo que pretendo demostrar? Que no se enseña ingeniería del prompt, que a veces se enseña más ChatGPT, y entonces se centran más como en el ChatGPT o en el Copilot y no en la forma de utilizarlo. Porque, por ejemplo, mi énfasis es, usted puede utilizar la que quiera. Por ahí había un profe que estaba utilizando Grok, me acuerdo, o cualquiera de las que existen, pero la ingeniería del problema aplica para cualquiera. Las diferencias van a estar en el modelo de razonamiento o si tú tienes, no sé, pago en algún otro asistente o algo así por el estilo. Pero como eje central de la competencia, tú puedes llevar esto a cualquier asistente de IA y eso me parece que debería ser justamente la formación docente en IA que se requiere para el día de hoy, porque van apareciendo inteligencias artificiales casi que todos los días, ¿no? Entonces, imagínate, por ejemplo, mira esta, guía para docentes universitarios usando ChatGPT, pero entonces, ¿qué pasa? Si no es ChatGPT, ¿ya no me sirve? Y eso es lo que tendría como que analizar. Como ya lo hice, ya lo utilicé para otras cosas. Entonces, justamente lo que termino yo concluyendo ahí es que hace falta
hacer más programas de formación docente en ingeniería del PROM. Y eso está publicado, lo que pasa es que está en inglés. Pero se logra el sentido, ¿listo? Y la más fácil para publicar, porque a veces se demora, pues son los eventos. Entonces mandas a un evento y en el evento generalmente viene, pero el problema suele ser que siempre hay que pagar algún valor. Pero, como les digo, cuando uno está docente investigador y le dan el acompañamiento y los recursos para que estén ese tipo de cosas, entonces significa hay que hacer y hay que presentarse a 2 eventos al año, inclusive hasta la ponencia, ¿no? Yo terminé de hacer una ahorita en México, justamente pagado por la universidad para ese tipo de circunstancias. Pero todo se aplica en función de eso. Entonces, por ejemplo, aquí ya le puedo decir, con los artículos de la base, teniendo en cuenta que el eje central de la revisión o del mapeo, para que no cambiarle de palabras, del mapeo se centra en el fortalecimiento de la ingeniería del PROM como parte de la competencia digital docente para el uso de IA. Ayúdame a identificar primero. Pero aquí ya, como les digo, esto ya es terreno libre, no hay las principales variables. Segundo, las tendencias en la aplicación de las variables al campo de estudio, que ya se lo di. Tercero, el vacío de conocimiento que se debe resolver. Manejo de herramientas digitales, habilidades tecnopedagógicas, uso crítico y reflexivo de las tecnologías, adaptación docente a la innovación. Estos artículos se asume que el docente requiere competencias pedagógicas combinadas, pero no se define explícitamente la ingeniería del PROM como parte. Entonces aquí ya tengo un vacío. Comprensión del funcionamiento básico de la IA, análisis de sesgos, ética y transparencia, toma de decisiones fundamentales para usar la IA generativa. El corpus, la alfabetización en IA se discute desde lo ético y procedimental, pero sin profundizar en las habilidades de interacción avanzada con la IAG, como lo es el PROM. Entonces, mira, ya tengo 2 fundamentos para decir que sí es importante trabajar desde la ingeniería del PROM porque no se está haciendo. Pero ninguno conceptualiza explícitamente la ingeniería del PROM. Entonces, imagínate, ahí voy encontrando elementos. Con esto podría ser el planteamiento del problema, la justificación, todo lo que quiera. Ya es manejo como tal. Entonces, supongamos, ayúdame a redactar estos hallazgos. A ver. Esta función de la ortografía me ha ido haciendo como olvidar ese tipo de cosas. En un informe para un artículo científico plantea la estructura es una introducción, ¿qué más será? Una presentación de la metodología y resultados para finalizar con conclusiones. Aunque yo no lo haría así, ¿no? Me iría pedacito por pedacito. Pero mira cómo me ayuda en función de ir organizando. O sea, de ahí me iría como a fortalecer esto. Le podría decir, utiliza los datos de la base para poner aquí argumentos.
o buscarlos como lo hicimos en las clases anteriores. Pero la idea es, si me he hecho entender, de aquí para allá, cualquier cosa que requieran hacer sería mucho más sencillo, porque ya no tengo que enfrentarme a la hoja en blanco, sino que realmente pues ya tengo un punto de partida, unos elementos y solo es un tema de ajustar la redacción, que vuelve y juega. Una vez que lo tenga, yo lo llevaría a otro chat donde ajuste la redacción. ¿Se acuerdan que por eso fue que dividimos? Pero este me ayuda justamente a encontrar. Mira, por ejemplo, este sería uso instrumental. Entonces, tengo que profundizar en eso, que solo se utiliza desde la perspectiva de competencias digitales aún centradas en tecnologías previas, que sigue trabajando desde otras perspectivas. Predominio del enfoque ético sobre lo tecnopedagógico. Importante esto. Guías para prácticas sin fundamentos metodológicos sobre PROM, ausencia de modelos pedagógicos integrados para la IA generativa. Y de ahí para allá me quedan una serie de elementos a trabajar. Ya, como les digo, cada quien lo podría ir ajustando, pero desde el PROM cualquier actividad es posible y te va a ayudar siempre y cuando pues tú tengas clara la idea y vayas al tema puntual de lo que quieres resolver, que ahí sí ya es contexto particular de cada quien. En ese sentido, como les digo, ese era un ejemplo nada más, no es que les voy a pedir que hagan un artículo científico porque esa no es la competencia de este curso, pero sí me interesa su opinión sobre el PROM. ¿Ha cambiado algo su perspectiva del PROM? ¿Lo tenían en cuenta así? ¿Ha ganado algo estos tips o estas cosas que hemos podido mirar en estas últimas 3 encuentros, creo? Algo sobre ella desde esa perspectiva que quede como pendiente a resolver, porque bueno, la idea es seguirla utilizando, ¿no? Pero ya vamos a cambiar a un tema particular y muy puntual. Esperando el mensaje, por ahí me aparece. Gracias, profe Víctor. Mira, por ejemplo, eso que tú ves ahí, de si se ha ampliado, ya es una, si fuera una investigación, ya tengo un elemento para decir, no, sí se fortalecieron las competencias. ¿Listo? Profe Mario, muchas gracias. Bien, no se olviden que esta es apenas como, no sé, la punta del iceberg, porque todo esto que hemos hecho en esta última parte es parte de la segunda unidad, pero apenas estábamos como en el entendimiento de la IA. Ahora nos vamos a adentrar en la parte pedagógica. Entonces, ¿cómo comenzamos con el tema de la innovación educativa? ¿Listo? Y para eso sí tenemos que devolvernos como a lo tecnopedagógico, volver al tema de las teorías e irlo combinando con ejercicios prácticos utilizando la IA en función de generar al final un producto o evidencia, pero ojo con esto, no es tanto como, o sea, yo, si me lo entregan a mí y me permiten revisarlo, pues claro, buenísimo, para poder retroalimentar y acompañar. Pero no es como un tema de nota o algo por el estilo. Lo que les digo es que de la práctica es que realmente uno va aprendiendo. Entonces, que al final quede algo que de estos encuentros y de este esfuerzo que ustedes hacen de venir lunes, miércoles y jueves, y todo el tiempo que aún nos falta, yo creo que nos alcanza a llegar a los días de diciembre. Entonces, que quede algo para ustedes, ¿sí? Pero es que el prom de hoy no tengo así como, lo tengo como, los de hoy sí los puse, ¿no? Sino que me falta aquí colocarle el que le dije. Yo lo busco ahorita porque sí lo tengo por ahí, y lo voy a colocar aquí, el de la búsqueda de los 5 artículos, para que quede como más puntual, profe Víctor y profe Ángela, que fue el que también me lo pidió. Sino que como entré tarde por lo que les dije que estaba de jurado, no alcancé a buscarlo entre tantas cosas que tengo por ahí. Este archivo, ya lo había entregado yo. Se lo vuelvo a copiar aquí en el chat. Que ahí están los prompts que hemos utilizado, ¿no? Sin decir que yo espero sean como más como ayudas para ustedes desde el, no sé, desde el ejemplo
o técnicas de estudio que recuerden cómo se... Pero el PROM como tal siempre va a estar muy presto a que usted lo pueda ir ajustando. Mira, les decía, entonces la idea es que, yo no sé, profe Mario, si tú me ayudas aquí, piensen en un curso o creo que tenían un proyecto transversal de crear un diplomado o algo así por el estilo, porque ya sería adentrarnos en la configuración de ese proceso, desde el planeamiento curricular, la selección de las estrategias, el levantamiento de la información, la creación de los contenidos y finalmente, pues dentro de lo posible, que algún contenido quede, pero lo que pasa es que las herramientas que son más clave para la creación generalmente son de pago, pero si es un pago grande. Mira, por ejemplo, les cuento una anécdota. Cuando llegué a Cali trabajé con la Universidad de Santiago en la parte justamente de virtualización y teníamos el problema de que los profesores no querían hacer los videos. Y entonces la solución fue contratar Avatar. Pero, ¿saben cuánto nos costó eso? Lo que pasa es que yo decía, miro la universidad, eran en esa época, hace 3 años, eran 100 millones de pesos por la interfaz que hacía los Avatar para crear los videos. Había que crear los guiones, poner el avatar y se iba, así como una fábrica. Pero pues imagínate, ¿no? O sea, no les voy a pedir pues que contraten un programa de esos como para tal, pero sí mostrar cómo funciona y ya después la necesidad. Yo creo que ahora está mucho más económico porque eso era cuando estaba empezando, pero pues como para que se entienda que dentro de las posibilidades, pues lo que alcancemos y podamos hacer. Pero vuelvo a lo mismo. ¿La idea es un curso o había un diplomado, profe? Yo creo que me habías comentado algo por el estilo. Sí, Tratar como buenas de... noches. La verdad es que pues yo les había mencionado a los compañeros que la idea es como sacarle provecho, ¿no? Entre todos, formularnos un curso pequeño y empezar a hacer una estrategia para nosotros como universidad, diversificación de ingresos, pues empezar pues, a fortalecerlo, a enriquecerlo y proyectarlo como una venta al público en general, ¿no? Un Ofertarlo, pues, prácticamente. Ajá. Entonces, crearíamos un diplomado entre todos. ¿Esa es la consigna? Pues no sé si diplomado o puede ser un seminario en el cual le vincule varias temáticas y que grupos o parejas nos encarguemos de ir Ajá. consolidando esas temáticas. Ajá. Sí, sí, me parece. Y está muy bueno el ejemplo. Y me da chance de hacer muchas cosas. Entonces, eso haríamos desde el miércoles. Pero tengo que ir explicando cosas. Por ejemplo, el tema de las modalidades. También te haría el tema de las estrategias de evaluación. Y lo vamos contemplando, ¿vale? Y lo vamos ahí como entremezclando de tal forma que al final nos quede como ese producto. Y si ya lo cristalizan y lo venden, pues buenísimo, porque entrarían justamente en estas nuevas dimensiones. Y hoy en día casi que todo es así, ¿no? Cursos, 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 certificaciones. Yo lo veo mucho en las opciones de grado, no sé cómo lo manejen ustedes ahí en la facultad. Lo están volviendo una opción de grado, el que creen, pero en pregrado, en el que van a algún diplomado, entonces garantizan como el tema de los estudiantes y pues van ahí, ¿no? Ahí van de la manito. Y pues sí, o sea, qué pena tener que decirlo así, pero lo que les digo, todo tiene que pensarse desde la perspectiva productividad. Y entonces uno hace un diplomado y luego para conseguirle clientes, pues teniendo a los clientes ahí, traigámoslos más bien al diplomado. Y teniendo la facilidad ahora de la educación virtual para como ir creando y haciendo cosas, podemos ir creando varios y tener como varias ofertas y cosas por el estilo. Porque esa es la otra, por eso que tengo que explicarles. Una vez que uno tiene un diplomado virtual ya creado, ya no se vuelve a necesitar el esfuerzo ni los recursos económicos, ya queda para que lo exploten todas las veces que quieran. Solo quedaría pendiente la etapa de curación de contenido, pero vuelve y juega. Con la IA, eso es muy fácil en términos productividad, ¿no? No se olviden, porque a veces, o no sé si me han acondicionado mal acá en el doctorado, yo digo fácil y como que quedo ahí entre ojos, pero pues, me refiero a eso, o sea, los procesos ahora son más sencillos de realizar en términos de tiempo, de recursos, dispendioso podría ser la palabra, no son menos dispendiosos. Bueno, lo dejamos hasta ahí. Voy a buscar para no olvidarme el prom y se los pongo aquí para que quede esa parte lista. Y el miércoles comenzamos con el tema justamente de lo del diplomado para trabajar los módulos 3 y 4 del curso. ¿Listo?
Bueno, les agradezco a ustedes. Feliz resto de noche. Los veo el miércoles nuevamente. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego, que estén muy bien.